Buenas tardes. Este es el nombre del trabajo que vamos a mostrar: evaluación de los parámetros de monitoreo ambulatorio de presión arterial en niños y adolescentes obesos en la ciudad de Cartagena, Colombia. Estos son los autores del trabajo. Conociendo que tanto la obesidad y la hipertensión arterial se han convertido en un problema de salud pública a nivel mundial y ambas están incrementando tanto su incidencia como su prevalencia en niños escolares y en adolescentes. Nos trazamos una pregunta que es: ¿cómo se relacionan los parámetros de MAPA en niños y adolescentes obesos en la ciudad de Cartagena, Colombia? Como objetivo, tenemos evaluar los parámetros del MAPA en niños y adolescentes obesos en la ciudad de Cartagena. Incluimos 185 mapas de niños obesos, se descartaron porque no tenían los requisitos de ser mayor de 5 años o mayor de 120 centímetros 33, lecturas insuficientes, menos de 40, lectura 12, y nos quedamos con una muestra de 140. Es un estudio de tipo observacional analítico de corte transversal. La población y muestra son niños y adolescentes con diagnóstico de obesidad y seguimos los criterios de la Organización Mundial de la Salud. Realizado en la Casa del Niño, que su nombre es Fundación Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja, y el periodo de estudio fue entre 2020 y 2024. Estas fueron las variables que estudiamos, tanto sociodemográfica y antropométrica, y las presiones de consultorio y las presiones y los parámetros de MAPA. Los análisis estadísticos los vamos a ir revisando en todas las tablas, pero la prueba de normalidad que seguimos fue la de Kolmogorov-Smirnov, y las demás en todas las gráficas están referenciadas en la parte inferior. Esta es una gráfica donde vemos los 140 pacientes, los dividimos entre femenino y masculino. ¿Qué mostramos en ella? Cuando aplicamos la prueba Kruskal-Wallis, ninguna, bueno, excepto una, no tenían diferencia significativa, excepto la talla entre los niños y las niñas. Cuando ya interpretamos los parámetros de MAPA, detectamos que el 71 casos, que corresponde al 51%, eran normotensos, pero 49 casos resultaron ser hipertensos distribuidos así: hipertensión ambulatoria, 39 pacientes, enmascarada 20, de bata blanca 10. Otro dato llamativo en esta tabla es el alto porcentaje de niños, 78%, no hicieron descenso de la presión arterial. Tenían un fenotipo ahí errado de la variabilidad. Lo vamos a desglosar y a discutir más adelante. Esta es una tabla para mostrar todas las medianas de los pacientes que le hicimos en la presión tomada en consultorio, y hubo diferencia significativa en los grupos. Aquí están en los niños que salieron normotensos, los que tenían hipertensión ambulatoria, de bata blanca y enmascarada. También ningún paciente, todos los grupos estos tuvieron diferencia significativa al comparar las medianas con la prueba de Kruskal-Wallis. Miren lo llamativo. Hicimos esta gráfica, bueno, con el índice de rigidez arterioral ambulatorio, para recordar, es predictivo de riesgo cardiovascular. Predictivo, y se compara con la onda de pulso, pero este no es operador dependiente, esto lo arroja el sistema del software pediátrico, y parecido también al grosor de la íntima carótida, que se puede medir, pero son pruebas operador dependientes, mientras que esta no. No hubo diferencia significativa, pero recuerden que aquí no hay grupo sano, aquí todos son obesos y los valores dieron por encima del valor normal. Si hacemos esta gráfica de cajas y bigotes, podemos mirar las diferencias que se observan, miren, significativas. No puedo bajar allá, pero la que mayor, las sistólicas fueron de la hipertensión ambulatoria, fueron las presiones más altas, tanto en el promedio de sistólica y diastólica, y tanto en el promedio de la sistólica y diastólica diurnas y nocturnas. Es decir, en todos los grupos, los ambulatorios eran los que tenían esas presiones más altas, seguidos por los enmascarados, que son los ultimitos. Lo que le dije del índice de rigidez arterioral ambulatorio, como lo vemos aquí, no da diferencias significativas entre grupos, pero el valor promedio más o menos en los grupos sanos es de 0.20 a 0.23. ¿Y qué estamos viendo? Que en todos los grupos, los ambulatorios, los enmascarados, los bata blanca y los obesos, así sean normotensos, ese índice está saliendo elevado en esta población. Quisimos hacer una correlación de las variables que estudiamos y miramos la primera correlación aquí con el correlograma Spearman corregido con el test de Home para evitar los errores tipo 1, y miramos que existe una correlación importante entre la presión sistólica, que se correlacionaba con la presión promedio de 24 horas.
Obviamente, si en el día la presión sale alta, en el promedio también va a salir alta. Lo mismo pasó con la diastólica, al aumentar una, aumenta la de promedio. También pasa con la presión nocturna. Al aumentarse la presión sistólica nocturna, vimos que la promedio 24 horas obviamente aumentaba. Lo llamativo ya en esto era que si teníamos una sistólica nocturna elevada, se correlacionaba también con la sistólica nocturna, como lo estamos viendo en la última aquí. Entonces, un hallazgo que nos llamó mucho la atención. Otro, comparamos también y estudiamos el índice de rigidez arterioral ambulatorio. ¿Por qué? Porque lo vimos elevado en todos los grupos y miramos que se correlaciona moderadamente con la presión arterial sistólica nocturna, como lo estamos viendo, una correlación moderada. Este correlograma es, las correlaciones fuertes son las que están arriba de 0.8, las moderadas de 0.4 a 0.8. Lo mismo sucedió, entre más alto sea el índice de rigidez arterioral ambulatoria, mayor era la presión sistólica de 24 horas o viceversa. Tenía una correlación moderadamente fuerte, moderadamente positiva. Y un hallazgo novedoso que no hemos encontrado en la literatura era la correlación que encontramos entre el índice de masa corporal y el índice de rigidez arterioral. Se correlacionaron fuertemente, miren el 0.93. Entre más alto eran, más se aumentaban. Como discusión, podemos decir que tiene los promedios parecidos. Los pacientes que no hacen hipertensión o que hacen hipertensión ambulatoria tienen un porcentaje de 28%, enmascarado un 11%, y como hallazgo llamativo de este estudio podemos decir que, miren, 78% no hacían el descenso y nosotros nos trazamos una teoría que pudiera ser por el índice de rigidez arterioral ambulatorio que tienen estos pacientes altos, ellos pierden la capacidad de pronto regular la presión con los cambios de posición en la noche, además del riesgo que tienen ellos de tener SAO, son roncadores o pueden sufrir descargas simpáticas durante la noche. Como conclusiones, es un estudio que resalta la alta prevalencia de hipertensión en niños, especialmente en un alto porcentaje de ambulatorio y enmascarada. Listo, muchas gracias, doctor. ¿Alguna pregunta?